Aunque Tarek William Saab ya no está al frente del Ministerio Público, su gestión sigue siendo objeto de fuertes cuestionamientos y denuncias que hoy continúan generando controversia dentro y fuera de Venezuela. Durante años, por su actuación en casos de presos políticos, vamos a hablar de un caso en particular que sigue nuestro invitado, que es el abogado con especialidad en Derecho Penal y profesor universitario Joel García. Se habla de presuntas violaciones de derechos humanos y el funcionamiento del sistema judicial. Hoy, en estas declaraciones, pues vamos a descubrir quién es el monstruo que fue Tarek William Saab y cómo utilizó la justicia para poner contra la pared a cualquier opositor. Bienvenido, Joel. Gracias por estar con nosotros en Univista TV. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alejandro. Un gusto estar con ustedes esta noche. Gracias. Igualmente, ayer tuvimos una conversación que me llamó poderosamente la atención y yo digo, lo tengo que tener en Univista. Estás en Venezuela, dentro de este patio, ejerciendo, vas a tribunales, conoces lo que es el sistema judicial, y creo que nos va a servir para poner en primer plano lo que es y lo que significa un sistema que sigue controlado hoy, 13 de agosto del 2026, por una organización criminal presidida por Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y, bueno, colateralmente todos, excepto Maduro y Cilia, que están presos enfrentando a la justicia aquí en Estados Unidos. Está llevando este caso de este joven que está en la fotografía, John Monod, a quien habían sobreseído su causa por haber simplemente montado un negocio con toda la permisología debida de armería, un centro de tiro, de disparo, que aquí en Estados Unidos son súper frecuentes. Y después que lo sobreseyeron, le tiran, para decirlo vulgarmente, 12 años de prisión. Te preguntaba antes de comenzar a grabar si Tarek William Saab hace 2 años era el fiscal, que tiene que ver él con esto, porque vamos a hablar de ello, pero quiero que me lo relaciones con este caso que pone, repito, Joel, de manifiesto lo que sigue siendo la injusticia venezolana. Bienvenido nuevamente. Sí, bueno, el caso de John Monod y el administrador de esa empresa, como es el señor Humberto Paredes, Durán, su detención ocurre en octubre del año 2024, post las elecciones de julio de 2024, que hubo una gran persecución donde más de 2.000 personas fueron detenidas. Y en este contexto, pues, es que son aprendidos estos ciudadanos. Por supuesto que en ese momento Tarek William Saab era fiscal general de la República y como la Fiscalía titular de la acción penal es quien imputa y acusó y llevó a juicio a estos ciudadanos. Entonces, la responsabilidad, por supuesto, de Tarek William Saab en este caso es como fiscal general y siendo el máximo jefe de la institucionalidad del Ministerio Público, los fiscales actúan bajo supervisión o subordinación de todo ese aparato que conformaba el Ministerio Público para ese entonces. Fíjate, ayer me comentabas y me quedó grabado, porque tú sigues ejerciendo, y me hiciste una comparación de la justicia durante todo el sistema chavista. Aseguraste que lo peor se vivió en la etapa de Tarek William Saab. ¿Por qué? Bueno, lo digo porque por lo menos antes de que Tarek William Saab fuera fiscal general, por lo menos cuidaban la forma. Cuando digo cuido la forma, es que si una persona era aprendida por razones de naturaleza política, por ser un disidente político, por ejemplo, por una protesta, estudiantes, qué sé yo, a esa persona por lo menos se le permitía que designara una defensa de su confianza. Y uno tenía acceso al expediente inmediatamente, entonces podía recurrir, podía ejercer recursos de apelación, amparo, solicitar diligencia de investigación. Además, si estaban maltratados, violencia física o psicológica sobre él, uno pedía la intervención del CENAMES, es decir, el Servicio Médico Forense. Tú podías actuar en favor de esta persona, indiferentemente que tu solicitud te la podían declarar sin lugar, pero se cuidaba por lo menos la forma. Después que entra Tarek William Saab a la fiscalía, y yo lo puedo decir más o menos una fecha exacta en que empieza a cambiar todo, esto es aproximadamente en octubre del año 2023, en un caso conocido que yo no le veo ningún ribete político, un caso conocido como el caso Cancerbero, donde Tarek William Saab reactiva ese caso. Ya estaba, las personas que supuestamente estaban relacionadas con ellos habían solicitado su sobreseimiento, pero Tarek William Saab reactiva este caso apenas unos días de que la revista
creo que Rolling Stone coloca a Canserbero como uno de los raperos de mayor influencia en Latinoamérica. Entonces, Tarek William abre este caso nuevamente e imputan a 2 personas, y estas personas tenían sus defensores de confianza. Pues allí los obligaron a renunciar a la defensa y le designaron defensores públicos. Y a partir de allí, recuerdo claramente que a partir de ese momento, octubre de 2023, nadie más pudo tener defensor privado. El caso siguiente que recuerdo es el de Rocío San Miguel, que fue en febrero de 2024. Tampoco yo, que iba a estar en esa defensa, tampoco pude estar. En los hermanos Améstica, caso Canserbero, tampoco pude estar, no se me permitió. Y de ahí en adelante nadie podía estar, porque para mí yo considero que Tarek William Saad era una persona que le gustaba pelear solo, es decir, si no le hacían resistencia, él era el dueño de la narrativa él se imponía, no había forma de contradecirlo, porque si tú no tienes acceso a las actas, si esa persona no tiene defensor, no tienes cómo defenderlo. Y a partir de allí, hasta ahora, que después del año de enero 2000, de este año 2026, 3 de enero, es que ahorita es que están empezando a darle oportunidad a la defensa que se pueda nombrar con estas personas que están detenidas desde hace mucho tiempo. En este canal, en Univista TV, hemos presentado las aberraciones en las que incurren o incurrían el fallecido dictador Hugo Chávez Frías y Tarek William Saab. Aparentemente hay denuncias, no sé si usted me la puede cotejar y desmentir. No te escucho, se quedó congelado. Se quedó congelado. Bueno, tenemos fallas de internet. Joel García, abogado, está en Venezuela y es lo que pasa, no solo en mi país de origen, sino también en Cuba, es responsabilidad de estos sistemas. Joel, te preguntaba o te hacía el comentario de que esto que estás describiendo, Tarek William Saab, tengo algunas denuncias muy repetidas que las hemos mostrado en este espacio, incluso aberraciones, tanto el dictador fallecido Hugo Chávez Frías, sus gustos personales, apetencias sexuales, que creo compartía con Tarek William Saab. En ellas, no solo la parte sexual, sino morbosa, aparentemente iban a cárceles a intimidar a los presos políticos a las 12 de la noche, le hacían cosas indebidas a los presos que las presenciaban algunos de los protagonistas. Repito, Hugo Chávez Frías. ¿Hay conocimiento de eso? ¿Has escuchado eso en algún momento de tu historia de trabajo de estos personajes, en particular de Tarek William Saab también? Bueno, escuchamos a Perkin Roach, a Superlano, que Tarek William Saab lo hizo salir a horas de la madrugada del SEBIN, allá en el helicoide, los trasladaron hasta la sede del Ministerio Público para interrogarlos a esa hora de la madrugada. Yo ayer estuve en una audiencia donde escuché a varias personas decir que Tarek William Saab iba hasta los centros de reclusión donde estaban ellos para interrogarlos, ofenderlos, vejarlos en horas de la madrugada, porque le gustaban mucho las horas de la madrugada. Tengo pleno conocimiento en el caso de los hermanos Amésticas, acusados por el caso Canserbero, que también visitaba el CONAS allá en Quinta Crespo en horas de la madrugada para interrogarlos y hacerlos grabar videos. Eso es público y comunicacional, muchas personas que lo han dicho. En el caso de los hermanos Amésticos me lo han dicho a mí de primera mano que eso sucedía, y son varios los que lo han dicho. Ayer lo escuché en la audiencia, que estaba en una audiencia de juicio donde todos los presentes estaban allí, escucharon a viva voz como los imputados decían que Tarek William Saab los visitaba en horas de la madrugada para interrogarlos y ofenderlos. Es decir, ayer un militar que es de nombre Ángelo Heredia decía como Tarek William Saab le decía: te vas a podrir en la cárcel, tú eres un traidor, no sé qué cosa. Igualmente a mi defendido también los visitó, que en estos casos son los hermanos César Ciero, son militares, un teniente coronel y un coronel que están procesados en ese caso. También los visitó en horas de la madrugada para intimidarlos y hacerlos grabar videos. Cuando se habla de esas agresiones, según la información que yo manejo de parte de periodistas de investigación que ha presentado denuncias, incluso en este canal y en mi canal de YouTube, Jorge Castro, asegura que incluso los violaba a esas horas de la madrugada y los grababa, los tenía en video y con eso los chantajeaba. ¿Puede ser posible? Eso sí no te lo puedo aseverar porque no lo he escuchado de ninguno de los presos que me han comentado ellos. Lo que sí sé es que los interrogaba, los vejaba, los ofendía, pero llegar a ese extremo no sería irresponsable de mi parte decirlo.